¿Qué sería de nosotros sin Él? En esta noche vamos a hablar de un tema que quizás algunos de nosotros ya hemos escuchado diferentes palabras, diferentes predicaciones sobre el monte. Amén. Pero hoy quiero traerle el monte de Sión a colación en esta particular noche. ¿Por qué? Porque nosotros, el Salmo 121, y todavía no voy entrando a la predicación, sino a la introducción, pero el Salmo 121 dice algo muy clave en los primeros dos versículos. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? El número 1. El número 2 dice la contestación a la pregunta. Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Tremendo, hermanos, porque cuando yo me crié desde pequeño, yo viví en el campo y en mi casa, la casa de mi mamá, allá en nuestra casa, pues nosotros vivíamos en un monte. Al otro lado había otro monte. Nosotros vivíamos como a la mitad del monte. Y ahí pues, cuando uno se levanta, uno mira el monte tan bello que se ve. Cuando uno mira para el otro lado, se ve todo el valle, y al otro lado del valle se ve otro monte por allá. En la noche se ve bien bonito porque se ven luces a lo lejos. Se ve algo bien bonito. Pero uno está arriba en el monte. Ahí es donde nosotros nos criamos. Y cuando ya me fui al Army, como que me hacía falta el monte. Me hacía falta algo sin yo darme cuenta, pero realmente era uno levantarse por la mañana y al contrario de la ciudad, que uno se agarra el aire y lo que agarra es el humo de los carros, pero en el monte uno respira y agarra ese aire fresco, ese aire bueno, ese aire limpio. Y a lo largo de la historia, pues las montañas han tenido un sentido para el Señor bien importante. Y no solamente para el Señor, sino también para mucha gente a través de la historia. Lo vemos en el monte Everest. Hay mucha gente que le gusta trepar montañas y si no se trepan ese monte, para ellos no han cumplido su misión. ¿Amén? Y una de las cosas es que nosotros tenemos que darnos cuenta que también en el Antiguo Testamento tenían lugares de adoración. Tenían lugares de adoración y una de las cosas es que cuando el enemigo, o sea, las personas que no le servían a Dios, estaban en un lugar, ellos buscaban el lugar de hacer templos en lo alto, porque al hacer esos templos en lo alto, pues creían que ahí estaban adorando a su Dios. No al Dios de Israel, no al Dios de nosotros, sino estaban haciendo templos en lo alto de los montes, porque era un significado que cuando miraban también arriba, siendo no lo del pueblo de Dios, sino que ellos están mirando a su Dios. Y entonces, pues eso es a través de la historia. Entonces, en esta noche voy a hablarles del monte de Sión. El monte de Sión no era ni el más bajito ni el más alto. O sea, el monte de Sión era un monte normal, por decirlo así, en estatura. Amén. Y le voy a dar las medidas para que usted vea las medidas del monte de Sión a comparación con otro monte. Y por aquí tengo las medidas para que usted vea la diferencia. El monte solo mide 765 metros de altura. Que eso vendría siendo 2.295 pies de alto. El monte de Sión. Sin embargo, el monte Hermón mide
2.814 metros de alto, que eso es 8.442 pies de alto. Eso son casi 4 veces el monte de Sión. Pero a medida que vaya hablando de la palabra que quiero traerle hoy, ustedes van a ver la diferencia y el por qué quizás Dios escoge este monte para el significado que tiene. Así que vamos a ir a la palabra en Miqueas capítulo 4 y vamos a leer los primeros 5 versículos en esta noche. Miqueas capítulo 4 del 1 al 5. Cuando lo tengan nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Poderoso Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y una iglesia viva dice: amén. Acontecerá en los posteros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de los montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Padre, en esta noche te doy gracias por tu palabra, mi Dios. No bendigo tu palabra ya está bendita, pero sí te pido que me uses, mi Dios, un carbón encendido sobre mis labios, mi Dios, para llevar tu palabra y no la mía. En esta noche, mi Dios, bendecimos a tu pueblo, mi Dios. Padre, en esta noche te pedimos, mi Dios, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Aquí vemos la salvación de Dios que viene sobre una montaña, o sea, el monte de Sión, poderoso Dios. Dios declara en los últimos días que este monte se levantaría sobre la cumbre de todas las montañas. Se levantaría sobre la cumbre de todas las montañas. El monte de Sión como montaña, la elevación no es muy alta o no muy impresionante. Pero una cosa quiero dejarles ver claro. No sé cuántos de ustedes vieron la película La Academia de la Policía, el Police Academy. En una de esas películas, yo creo que fueron las primeras que hicieron, había una morenita que era la policía, que era la más chiquita del grupo. Y siempre estaba con y no le querían hacer caso. Hasta que un día vino ella y levantó su boca, y por más chiquita que fuera, todo el mundo se echó para atrás y se puso bien quietecito, ¿verdad? ¿Qué es lo que le quiero decir con eso? Que Dios, cuando levanta un monte, no importa la estatura. Cuando Dios te levanta como persona en Cristo Jesús, no importa la circunstancia, no importa lo que estés pasando, no importa lo que te hayan dicho. Cuando Dios dicta una palabra, la palabra de Dios se cumple. Amén. Y por eso, hermanos, en este monte era tan importante en esos tiempos. No cabe duda de que Dios
formó y puede formar cualquier montaña y de la nada subir y hacer una montaña física. Pero cuando lo vemos en el sentido espiritual, cuando vemos las cosas de esa perspectiva, entonces vemos la diferencia. Muchas veces nosotros tenemos problemas en lo natural y entonces vemos los problemas de una manera que yo no puedo, yo esto, yo lo otro, yo aquello. Y entonces cuando nos sacamos ese yo-yo, como dice la pastora, cuando nos quitamos el yoísmo, entonces entra la palabra de Dios que dice, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Entonces, cuando nosotros dejamos que Él trabaje en nuestras vidas, cuando nosotros dejamos que Él camine, entonces nosotros no tenemos que caminar, sino que Él es el que va a caminar. Él va a ir como león rugiente al frente de nosotros. Amén. Una persona un día me dice, mira, tengo un testimonio grandísimo, porque yo fui a donde esta casa, y no era en Los Ángeles, y esta casa pues había alrededor de pandillas. Y entonces cuando estaba viendo esta casa, pues viene y fue a tocarle el timbre, pero ¿qué sucede? Llegó unos muchachos de la pandilla a robarle. Y cuando él se viró, habían como 5 muchachos de la pandilla, ahí con sus pistolas y todo, apuntándole. Y de momento él se vira y le dice, yo no tengo nada, yo soy un hombre de Dios. Y de momento ellos arrancan a correr. Solamente con decirle eso. Dice, después más tarde, en una iglesia, se encuentra uno de esos muchachos. Y el muchacho viene y le dice, nosotros no corrimos por tu palabra, nosotros corrimos por toda la gente que estaba detrás de ti. Detrás de él no había nadie. Pero eso era el Señor y sus ángeles. Dice la palabra que Él envía ángeles alrededor de nosotros. Nosotros no los vemos, pero Él los envía, dice la palabra no miente. Amén. Pero nosotros tenemos que estar en ese espíritu para poder ver lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Amén. Poderoso es el Señor. En el día de Miqueas había muchas montañas consideradas más importantes para las diferentes religiones alrededor. Y el monte de Sión con el tiempo perdería su propio templo, o sea, el templo que habían hecho arriba. Y eso parecía una profecía que no se iba a cumplir. O sea, que el monte de Sión no iba a ser poderoso. Amén. Pero Miqueas, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, lo declara que el monte de Sión no solo será restaurado, sino que llegará a tener una prominencia mundial. Eso lo dijo Miqueas cuántos años y años y años atrás en la Biblia. Que iban a venir gente de otros lugares. Dice la palabra que acabamos de leer, si no me equivoco, que iban a correr a él los pueblos, en el primer versículo. Amén. Que muchas naciones en el 2 decía que van a venir a él, al monte de Sión. Entonces, cuando nosotros vemos eso en la palabra, pues nosotros nos tenemos que dar cuenta que verdaderamente Dios está en control. Dios está en control. El monte de Sión, hermanos, es algo importante. Miqueas nos dice que sucederá en los últimos días. Podríamos pensar que es un tiempo, o sea, no ahora sino futuro. Sin embargo, los apóstoles del Nuevo Testamento concuerdan que estamos viviendo en los últimos días. Él lo dijo, que en los últimos días. Amén. El apóstol Pedro lo declaró en el sermón en el día de Pentecostés. El autor de la carta de los Hebreos también lo declara que estamos en los últimos días. Amén.
Por lo tanto, no debemos de sorprendernos, amén, de este cumplimiento. Fue sobre el monte de Sión que Jesús enseñó en el templo reconstruido. Allí comió la última cena con sus discípulos. Miles de peregrinos hoy en día están visitando para recordar los eventos tan importantes que sucedieron en aquellos días. Ciertamente, el monte de Sión ha llegado a ser renombrado. O sea, esto lo habló Miqueas cientos de años atrás. Y hoy se está cumpliendo esa palabra. O sea, estamos en los últimos días y se está cumpliendo la palabra como está escrita, que es lo importante. Pero no es simplemente un lugar que el monte de Sión será exaltado. Jesús fue crucificado en una colina al frente del monte de Sión. Imagínense. Ese fue el mayor momento de encuentro entre el cielo y la tierra. Amén. Y poco después, el Espíritu Santo descendió en los apóstoles, como lo dijo Jesús, que cuando Él se iba a dejar al Consolador, o sea, el Espíritu Santo. Y ahí fue donde se marcó realmente el comienzo de la iglesia. De la iglesia, ¿por qué? Porque ahora no son templos de Dios como este, sino la iglesia somos nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Amén. Y no cabe duda que este monte ha sido exaltado a través de los últimos años. Amén. Los últimos capítulos del Apocalipsis nos hablan de la Nueva Jerusalén, que bajará del cielo para convertirse en morada del pueblo de Dios. Este será el cumplimiento del plan de Dios. Estas palabras de Miqueas todavía no han terminado de cumplirse. Y eso fue cientos de años atrás. Y todavía está en proceso. Todavía está en ese proceso. Pero está cumpliéndose, que es lo importante. Está cumpliéndose, hermanos. Amén. Y una de las cosas que nosotros tenemos que saber, hermanos, es que si nosotros andamos verdaderamente en los caminos del Señor o no andamos en los caminos del Señor. Los caminos del Señor representan su forma de ser, representan su justicia, representan su santidad, representan su integridad. Amén. En otras palabras, Él nos enseña el cómo nosotros debemos de ser como Él. Él nos da a nosotros todo lo que nosotros necesitamos. O sea, nosotros necesitamos parecernos más a Dios, parecernos más a Jesús. Amén, a través de su Espíritu Santo. Amén. Dios es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Amén. Sabemos que nosotros nunca vamos a hacerlo. Nunca vamos a hacerlo. No estaremos en todo lugar. Nunca tendremos poder ilimitado y nunca lo vamos a saber todo. Eso es Dios. Dios sabe todas las cosas, Dios está en todo lugar y Dios tiene toda la potestad. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos en un lugar donde tenemos que imitar el carácter de Jesucristo, nosotros tenemos que meternos en la palabra y ver cómo Jesucristo es, cómo fue, qué es lo que hacía, cómo se portaba, cuál era su carácter cuando le pasaban situaciones. Jesucristo no iba en un caminar color de rosa. Él iba caminando y muchas veces sucedieron cosas que le sacaron el Jesús de antes, por decirlo así. Amén. A él, como decimos en Puerto Rico, lo enfogonaron, pero hasta que tiró mesa.
Entonces, no es que nosotros tenemos que ser una gente perfecta y no nos podemos enojar, que no nos podemos disgustar, que tenemos que hacer todo perfecto. No, sino que tenemos que parecernos a Él, en el carácter, en su forma de ser, cómo fue Él. Entonces, si nosotros estamos mirándolo a Él y Él es nuestro modelo, entonces nosotros tenemos que decir, ok, si yo estoy en esta situación, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Él en mi lugar? Mi esposo me está dando con el sartén por la cabeza, ¿qué haría Jesús en ese lugar? Mi esposa me está dando con un bate, ¿qué haría Jesús en ese lugar? No tengo de comer, ¿qué hacía Jesús en ese lugar? No tengo para pagar la luz, ¿qué hacía el Señor en ese lugar? No tengo trabajo, ¿qué hacía Jesús en ese lugar? Y tenemos que buscar la manera de cómo Él nos da ese ejemplo a nosotros a seguir. Y creerle a Él y su palabra. Y cuando nosotros nos metemos a mirarle a Él y su palabra, entonces vemos que verdaderamente nosotros podemos alzar nuestra mirada a los montes de donde vendrá mi socorro. Y no es el monte que te va a dar el poder, no es el monte que te va a dar el socorro, sino arriba del monte, sino arriba donde viene esa luz. Amén. Y cuando nosotros miramos arriba, verdaderamente con fe, el Señor cumple su palabra. Todo el tiempo, hermano. Todo el tiempo. Ahora, muchas veces nosotros queremos que sea estilo microondas. Y si no me sale, pues ya voy a agarrar mis maletas y me voy. Pero dice la palabra, pacientemente esperé en Jehová. ¿Amén? Entonces tenemos que también ser pacientes, tener paciencia. Eso es uno de los frutos del Espíritu. A veces se nos olvida. Amén. Pero tenemos que tener todo eso que dice la palabra y ponerlo en perspectiva y ver qué realmente nos quiere decir el Señor. Nosotros somos ese monte de Sión. Si nos ponemos a pensar, nosotros somos el monte de Sión que el Señor quiere usar, amén. ¿Para qué? Para que vengan otras naciones a ti. El monte de Sión ahora mismo allá, físicamente, hay personas y miles que van a visitar ese lugar. Pero Jesús te quiere usar a ti y a mí como monte de Sión también. ¿Por qué? Porque van a haber naciones que van a venir donde ti. Y tú le vas a dar una palabra. ¿De quién? De Jesús, no tuya. Cuando estamos evangelizando. Aquí solamente, hoy habemos de Honduras, de Puerto Rico. Amén. Pero hay mexicanos, hay de El Salvador, hay de Panamá, hay de otros diferentes países. Vienen a donde ti. ¿Qué está pasando? Lo mismo que está pasando en Monte de Sión. Ahora, tú le puedes dar una palabra de fe, esperanza y amor, o tú le puedes dar una palabra para que se echen afuera. Está de nosotros. Está de nosotros. Entonces, no es la estatura. No es la estatura. Porque si mi sobrino Willy, el hermano Willy ahí se para al lado de Pipo, los dos tienen el mismo poder. Pero uno es más alto que otro. El monte de Sión no era el más alto. No era el más bajito, pero no era el más alto tampoco. Pero todavía hoy día Dios está usando ese monte para llevar su palabra. Y hoy, en día aquí, nosotros también podemos ser ese monte. Que las personas que no conocen verdaderamente a Dios se den cuenta de quién somos nosotros. Se den cuenta el carácter de nosotros. Se den cuenta que cuando van a ese monte, el socorro va a estar ahí. Aleluya. Amén. Y ese es el mensaje verdaderamente que nosotros tenemos que transmitir. No de los dientes para afuera, sino por acciones. Sino que dejar que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, que nos guíe. Amén. Siempre yo he dicho que tiene que ser el GPS espiritual.
Y lo pongo en Facebook y solamente a veces le pongo GPS, a ver si alguien se acuerda. Guía, poder y sabiduría. Guía, poder y sabiduría. Ese es el GPS espiritual de nosotros. Si podemos la dirección correcta, vamos a llegar al lugar correcto. Pero si no podemos la dirección correcta, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces tenemos que saber que nosotros, como así usamos el GPS del carro para que nos lleve al lugar correcto con esa dirección, así también tenemos que usar ese GPS espiritual. ¿Para qué? Para que el Señor nos lleve a esa bendición que Él nos quiere dar. Esa bendición está ahí, simplemente nosotros tenemos que agarrarla, tenemos que hacernos de ella. Y no arrancar a correr estilo microwave, si no me sale a mi manera, me voy. Como muchos, no uno solo, muchos nos han dicho. Amén. Entonces no es correr, ¿por qué? Porque el problema va a correr donde tú vayas. El problema va a seguirte donde tú estés. Si no hay que enfrentar las cosas con fe que Dios va a hacer las cosas, que Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Y para concluir, hermanos, en esta noche, Él nos promete que si confiamos en Él y sufrimos con Él, también viviremos con Él. Él no nos está prometiendo un camino de color de rosa. Él no nos está prometiendo un caminar que no te va a suceder nada. Siempre acuérdense en uno de los versículos favoritos míos, Juan 10:10. El enemigo vino a matar, robar y destruir. Entonces, Él no va a estar quedado quieto ahí. Él no va a estar ahí acostadito ahí echándose un sueñito mientras tú estés alabándole a Dios. Él va a estar tratando de buscar la manera de perturbar tu vida, perturbar tu mente, perturbar tu corazón. Amén. Eso es lo que Él quiere, esa es su misión. Dice la palabra también, que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces, cuando las personas dejan que lo devoren, obviamente el león que tiene hambre va a comer. Amén. Pero si tú estás vestido, si tú estás ceñido con la ropa espiritual, con la camisa del Señor, te pueden tirar esa fosa de leones hambrientos y no te van a hacer nada. Lo que va a suceder es que se van a aparecer como cachorritos, como gatitos. Así es que trabaja Dios. Pero todo eso se puede cumplir, hermanos. Todo se puede cumplir. Y es posible cuando nosotros renovamos nuestro interior. Porque por fuera uno puede decir, chacho, tremendo, mira, ese libro está tremendo, mira qué bonito retrato tiene esa portada. Pero cuando abres y empiezas a leerlo, eso es una basura. Entonces nos podemos poner tremendo vestido por fuera y parecernos santo, santo, santo. Pero cuando abre la boca, es otra cosa. Cuando va caminando, es otra cosa. Cuando tú dejas que el Señor trabaje contigo, Él te va a cambiar tu mente, te va a cambiar tu manera de ser, te va a cambiar tu manera de vivir, te va a cambiar tu manera de hablar y tu manera de caminar. Amén. Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque van a venir gente a la iglesia que van a venir caminando con el tumbado ahí allá de mafioso. ¿Pero qué va a suceder? El Señor va a tocarle su vida. Y cuando lo vas a ver, tú vas a ver caminando ahí, lo más bien. Wow, ese es el muchacho, ese estaba caminando así, con ese tumbado que allá de yo no sé dónde. Entonces, cuando nosotros vemos eso, vemos la mano de Dios trabajando en sus vidas. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere personas perfectas. Dios quiere perfeccionar a personas. ¿Qué es la diferencia? Amén. Y cuando nosotros vemos esa mano de Dios trabajando, eso es como el alfarero que va dándole vueltas, y va dándole vueltas, y va dándole vueltas. Y ese alfarero empieza a moldear a cada uno de nosotros. Amén.
Y nosotros siempre debemos dejar que sea el Señor el que nos moldee. Todos tenemos cosas. No importa los años que llevemos el Evangelio. Todos tenemos malas mañas, tenemos cosas que dejarle, entregarle al Señor. Acuérdese que la casa espiritual de nosotros tiene muchos cuartitos, tiene muchos closets, tiene muchas ventanas y puertas. Y muchas de las veces dejamos al Señor entrar a la sala, como he dicho siempre, y entra el Espíritu Santo y se sienta ahí lo más cómodo. ¡Wow! Tremenda nueva casa. Pero al cuarto todavía tú no lo has dejado entrar. Porque es un proceso, hermanos. Es un proceso que uno va caminando. Hay algunos que el proceso le toma meses, a otros le toma días, a otros le toma años. Y aún con los años todavía quizás queda un cuartito todavía con candado, con llave, con caja fuerte, que se ha olvidado hasta la combinación de la cerradura. Y no deja entrar al Espíritu Santo ahí por más que uno trate. Hasta que finalmente se acuerda de esa combinación y dice, wow, Espíritu Santo, toma el control. Abre esa puerta y él entra y saca todo lo que tiene que sacar. Amén. Y dejamos que el Espíritu Santo sea el que trabaja. Se arreglan matrimonios, se arreglan familias, se arreglan trabajos, se arreglan actitudes, se arreglan de todo. De todo se arregla. Cuando dejamos que sea Él el que trabaje con cada uno de nosotros. Amén. Por eso esto es posible cuando podemos renovar nuestro interior. Todas esos closets, todas esas llaves, cuando se las entregamos al Espíritu Santo, ahí es que entonces nosotros podemos meter el Espíritu Santo adentro. Y una de las cosas entonces podemos de corazón y con sinceridad decir las palabras del verso 5 que acabamos de leer. Aunque todos los pueblos anden, cada uno, en el nombre de su Dios, no en el nombre de nuestro Dios, aunque todos anden, o sea, aunque todos alrededor tuyo te inviten a bailar, te inviten a pariciar, te inviten a tomar, te inviten a fumar, te inviten a tomar droga, aunque todo el mundo, aunque todos los pueblos, o sea, todo tu alrededor, anden, cada uno en el nombre de su Dios, de su droga, de su party, de su vicio, de todo. La segunda parte del versículo, porque siempre hay un pero, la segunda parte dice, pero aunque anden en todas esas cosas, nosotros con todo andaremos en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jehová nuestro Dios. Dice el versículo 5, amén. Eternamente y para siempre termina concluyendo el versículo. No es un ratito, no es cuando me vaya bien, no es cuando me dé la gana, sino dice eternamente y para siempre. Amén. Ya con decir eternamente ya lo tenía todo, pero quiso concluirlo y para siempre. Amén. Dios nos lleva, hermanos, como su pueblo, a cambiar a la gente que esté allá afuera, a hacer ese monte de Sión brillando en la oscuridad. Cuando tú estés en un lugar que digan, ¿qué tienes, hermano? ¿Qué tienes, hermana? Algo diferente. Y sea el Espíritu Santo trabajando con esas personas. No tienes ni que abrir la boca quizás, porque tu manera de ser te va a delatar. Así como muchas veces creemos que ya conocemos las personas por su manera de ser, así mismo el mundo conoce a los cristianos también. Los verdaderos cristianos los conoce el mundo, los tiene que conocer el mundo. Porque cuando estamos, hermanos, andando con Dios, estamos en la luz. Y la luz no se mezcla con las tinieblas. Y cuando estamos en luz y entramos a un cuarto oscuro, ¿qué sucede? Enciende todo el lugar. Hay muchos de nosotros que podemos caminar en la oscuridad y no necesitamos ni prender la luz para llegar al baño. Pero hay otros que tienen que prender la luz, tienen que poner la televisión, tienen que poner algo para poder ver. Porque ni al baño se puede llegar y quizás está ahí al lado.
Hay otros que le ponen hasta trampitas ahí para que se caigan los otros. Amén. Entonces, el enemigo va a ser así también, hermanos. ¿Tú crees que el enemigo no te va a poner trampitas para que tú te caigas? Claro que sí. Satanás siempre va a querer buscar la manera de que tú caigas. Pero está de ti, está de mí, creerle a Dios y mirar sobre el monte, de donde viene nuestro socorro. Así que vamos a estar de pie en esta preciosa noche. Poderoso es el Señor, aleluya. Dios nos llama ahora como su pueblo a caminar como los que suben al monte, con expectación, en obediencia y confianza. Si tú eres parte de este pueblo que marcha a Sión, entonces estás bien con el Señor. Pero si no, tenemos que arreglarnos cuentas con el Señor. Padre, en esta noche te doy gracias, mi Dios, por este privilegio, mi Dios, de estar en tu casa, de llevar tu palabra, mi Dios, Padre, en esta noche. Padre, mira, mi Dios, Padre Santo, a cada uno de nosotros, mi Dios, que podamos discernir el mensaje que tú nos has traído en esta noche, mi Dios. Así como el monte de Sión, mi Dios, que todavía miles de personas están yendo a ese lugar a ver lo que ha sucedido o que sucedió en ese lugar, Padre. Te pedimos que nos uses como ese monte de Sión hoy también, mi Dios, para que así las personas que podamos tocar, mi Dios, con nuestros testimonios, mi Dios, puedan venir a Cristo, mi Dios, a través de ese testimonio, Padre. Yo te doy gracias en esta noche, mi Dios, por lo que tú estás haciendo allá en México, mi Dios Padre. Está haciendo liberación, mi Dios, está sanando personas, mi Dios, está llevando la palabra con denuedo y poder, mi Dios Padre, y te doy gracias por eso, mi Dios, por darle privilegio a las pastoras, mi Dios Padre, que estén llevando tu palabra, mi Dios Padre. Yo te doy gracias, mi Dios, por la vida de hermana Kimi, mi Dios, que después de esa jornada, mi Dios, todavía se queda con su familia, mi Dios, y que ella sea luz, mi Dios Padre, allá con su familia también, Padre. Y al igual te pido que cuando la lleves a Japón, que la lleves también como esa luz, mi Dios, como ese monte de Sión, mi Dios, donde quiera que ella vaya. Al igual, mi Dios, te pedimos que también el martes, mi Dios, traiga a la pastora con bien, mi Dios, de regreso, Padre. Y ahora que va a estar predicando y conociendo todos estos pastores, mi Dios, en esa conferencia pastoral, mi Dios, te pido que tú la pongas en gracia, mi Dios Padre, con todos ellos, Padre. Padre, te damos gracias, mi Dios, por todos los hermanos que están aquí presentes, mi Dios, y aquellos, mi Dios, que no vinieron, mi Dios, por la razón que sea, mi Dios. Te pido que pongas el querer como el hacer, mi Dios, en sus corazones, primeramente, Padre. Mira, mi Dios, el domingo, mi Dios, que tenemos el culto, te pedimos que seas tú, mi Dios, tomando el control desde hoy, mi Dios Padre, para que así, mi Dios, tu palabra sea, mi Dios, llevada, mi Dios, con poder, mi Dios. Te doy gracias en esta noche, mi Dios, y en unos momentos nos despedimos de este templo, mi Dios, pero jamás de tu presencia. Sé tú acompañándonos hasta nuestros hogares, nuestros destinos, mi Dios. Te doy gracias, mi Dios, por la visita de esta noche, mi Dios. Te pido, mi Dios, que seas tú trabajando, mi Dios, con su vida, mi Dios, con su familia, mi Dios, con su niña, mi Dios Padre. Te doy gracias, mi Dios, por haber llegado aquí en este día, mi Dios, y que haya sido tocada por ti, mi Dios Padre, para que así se dé cuenta, mi Dios Padre, que tú eres un Dios de poder y de milagros, Padre. Yo te doy gracias en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una iglesia viva dice, amén, amén. Así que quedamos despedidos en esta noche. Poderoso Dios,